Marcos, bienvenido. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Tremendo, el episodio sucedido en la mañana del sábado Sí. en nuestra ciudad, comenzando la tarde, con una persona muerta. Una persona que perdió la vida, una persona detenida que está declarando en estos momentos en la Fiscalía y muchas dudas en torno a qué fue lo que realmente sucedió y por qué esta persona terminó sin vida, con una particularidad por cómo encontraron el cuerpo de la víctima a bordo de un auto. Vamos a ver imágenes de lo que fue el operativo que se hizo en este sector. Ahí está uno de los supermercados mayoristas que da contra el camino o contra el ex camino sesquicentenario, la ruta 33, y ahí vemos el Ford Escort Bordeaux, rodeado de patrulleros y de policía porque estaba trabajando en ese lugar. Ahí encontraron el auto y a bordo del auto, en posición de manejo, estaba la víctima, un hombre de apellido Tarabelli, con un solo disparo en el pecho que terminó con su vida. Y a partir de allí están tratando de determinar si a Tarabelli le pegaron el tiro antes y se quiso escapar a bordo del auto y no llegó a ser más de 200 metros. Si le pegaron el tiro, lo mataron y después lo subieron al auto para simular que fue una huida. Bueno, en realidad todo eso es materia de investigación por estas horas. Lo cierto es que se habría producido una discusión por un terreno. En un ratito te vamos a contar bien por qué es esa discusión, porque hay dos hipótesis en torno a esta disputa por este terreno que terminó con una persona sin vida y a los pocos minutos después de que encontraran este auto, el presunto autor del disparo que se entregó voluntariamente en la comisaría Quinta. Un caso conmocionante por las características del episodio. Bueno, este es el momento en que llegan son imágenes los familiares de la víctima, ¿no? Tremenda Llegan los familiares de la víctima a corroborar si realmente se trataba de él y ahí se enteraban de esta situación, ¿no? Y bueno, las escenas de dolor y de dramatismo al encontrarse con que su familiar estaba sin vida a bordo del auto. Tarabelli tenía antecedentes penales. Sí, lo mismo que su amigo que también estuvo implicado en el hecho, por eso después le vamos a contar bien en detalle. Esta mañana fuimos a hablar con la policía para que contara algún detalle más de lo sucedido este fin de semana. En primera instancia teníamos una versión, no era muy claro, tampoco los testigos eran muy claros, por lo cual al intentar recibir la declaración testimonial a Gutiérrez, observamos algunas diferencias, algunas contradicciones, por lo cual desistimos de recibir la declaración y optamos por la necesidad de que lo haga el fiscal. Teníamos conocimiento que se había iniciado el inconveniente no en ese sector, sino en la calle Segunda Interna al 4100, por un terreno, como ustedes mencionan, y luego se había trasladado el inconveniente a ese sector que queda detrás de Jaguar, en un camino vecinal, teniendo este desafortunado desenlace, ¿no? Según los dichos, se efectuó el disparo en una reyerta, ¿no es cierto? Motivo de investigación es cómo llegó al auto, si lo puso, si se fue, o si se quiso retirar él por sus propios medios, ¿no? Eso yo te puedo asegurar, no lo podemos asegurar nosotros. Bueno, lo decía el propio comisario, ¿no? Es materia de investigación todo lo que sucedió, cómo llegó la víctima al auto y cómo es que se produjo la agresión que terminó con la muerte de este hombre de apellido Tarabelli. Bueno, ¿qué es lo que se sabe a esta hora? Primero vamos a ubicarnos geográficamente para entender. Veíamos allí que estaba el supermercado mayorista, fue a unos 200 metros el incidente, calle Interna 4100, esto es el barrio Tierras Argentinas. Acá está ubicado, fíjate vos que acá en la imagen satelital se ven los movimientos de tierra que se están haciendo en la autopista de la ruta 33, el ex camino sesquicentenario. Esta de acá es Don Bosco, este es el complejo de teléfono donde tienen las canchas Olimpo, digo, para ubicarlos geográficamente. Detrás de las canchas de Olimpo hay un sector de descampados, están las vías y acá comienza Tierras Argentinas, que es un loteo irregular, ¿sí? Comúnmente se producen varios cortes de luz, porque como la gente no tiene los papeles de los terrenos, no puede tener medidores y el medidor, y ahí se producen los cortes de luz. Este es el barrio donde se produjo. Aquí está el terreno en disputa. Aquí comenzó la discusión. El auto hizo algunas cuadras y fue encontrado por este sector por la policía. Vamos a conocer más datos de lo que se presume, porque hasta ahora hay dos hipótesis del caso. ¿Por qué la discusión por este terreno de Segunda Interna al 4100? La primera hipótesis es la presunta venta y reventa del mismo terreno. ¿Por qué? Se presume que el agresor, el hombre que termina disparando el arma, había comprado el terreno a la esposa de Tarabelli. Este hombre era albañil,
en teoría tenía que hacerle algunos trabajos, era parte del pago de ese terreno, que nunca hizo, y por eso le vendieron el terreno a otra persona. Entonces ahí puede ser esta una de las hipótesis de discusión. La otra es que estaban usurpando el terreno. Entonces ahí se produce la discusión. Todavía es todo materia de discusión, hay versiones de un lado y del otro, hay que esperar cómo sigue la investigación para tratar de entender. La disputa es por un terreno, estas son las dos hipótesis que existen hasta ahora. ¿Quiénes son las personas que estuvieron implicadas en esta discusión? Para entender un poco el siguiente dato y para saber qué papel jugó cada uno, o al menos qué es lo que presume por estas horas la policía y la fiscalía. Bueno, José Luis Tarabelli, la víctima, un hombre de 37 años que recibió este disparo en el pecho, presumiblemente cuando estaba huyendo en medio de esta discusión se quiso subir al auto y en esa huida fue que recibió el disparo, arrancó el auto, salió, hizo 200 metros y ahí ya perdió la vida. Juan Ferrés, amigo de Tarabelli, sería el dueño del arma. Atención con este dato, sería el dueño del arma, un hombre de 33 años que escapó del lugar en moto cuando se produjo el tiroteo. Y el autor del disparo es Roberto Gutiérrez. De hecho, él mismo se entregó en la comisaría y dijo, yo hice unos disparos, tuve una discusión con estas dos personas, tenían un arma, se las manoteé, comencé a disparar para todos lados y ahí fue cuando se habría producido el disparo mortal. Este hombre de 28 años está detenido y por estas horas se estaría declarando ante el fiscal, ¿sí? Pero ahí está, ellos son los que llegan hasta el terreno con el arma. Esta persona estaba en el terreno, forcejea con ellos dos, le quita el arma a uno de ellos y ahí se produce el disparo. No se sabe si fue en medio de un forcejeo, en medio de la huida. Lo cierto es que estas dos personas intentaron escapar. Uno escapó en moto, el otro intentó escapar en el auto y en el medio de la huida fue cuando perdió la vida. ¿Una sola arma se encontró? Se hablaba de dos. En principio se hablaba de dos armas. El único arma que está secuestrada hasta ahora es el arma que Gutiérrez llegó a la comisaría cuando se entregó. Él llegó hasta la comisaría y dijo, acabo de tener un altercado, hice una serie de disparos, con este arma acá se las entrego y me entrego. Y ahí el propio Gutiérrez se enteró que una de las personas que había participado en esta discusión perdió la vida. En el momento en que se entregó, Gutiérrez no sabía si había heridos, o al menos es lo que dijo él, si había heridos y mucho menos si había una persona sin vida. Por eso es fundamental el testimonio de Gutiérrez, que se va a producir de un momento a otro, si es que decide hablar. Si su abogado le recomienda el silencio, probablemente no lo haga, pero lo concreto es que el testimonio de Roberto y el de Ferrés pueden ser esclarecedores con respecto a lo que sucedió. Claro, esta persona es la que quedó con vida y era el amigo de Tarabelli, por eso ahí serviría para conocer las dos versiones. Por ahora hay versiones cruzadas de ambos lados y no hay una hipótesis firme. Esto se va a empezar a conocer con el correr de las horas. Lo cierto es que hoy ya tenía que declarar el único detenido por el hecho, que es Roberto Gutiérrez. Y recordamos, Tarabelli, conocido en el ámbito policial, ya tenía varios antecedentes, varios ingresos a la comisaría por diversas causas, y en este caso resultó víctima. En este episodio, que es bastante particular, no sí. Es habitual que se dirima un conflicto de esa forma tan violenta, ¿no? No, lo cierto es que por estas horas resta definir bien, saber bien cuál fue el motivo de la discusión, que lamentablemente terminó con una persona sin vida. Bueno, un ratito estaremos ampliando este tema para ver si hay novedades en la Fiscalía con respecto a la declaración o no de Gutiérrez ante el fiscal Jorge Viego. Retomamos este caso, esta muerte por una discusión aparentemente por un terreno en el barrio Tierras Argentinas, porque decíamos, el autor del disparo tenía que presentarse en Fiscalía y allí está Matías Aguirre con toda la información. Mati, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Precisamente estamos aquí en la puerta de Fiscalía, en Estoma 127, donde está trabajando desde muy temprano, lo ha hecho el fin de semana también, pero desde hoy muy temprano, el fiscal Jorge Viego, con quien tuvimos un breve contacto hace algunos minutos. Por supuesto, de la investigación detalles no nos ha dado. Lo que sí nos aseguró es que no ha declarado todavía Gutiérrez, que es la persona que se entregó o que se presentó en la comisaría con el arma de fuego, que aparentemente, por lo que sospecha la policía, sería la utilizada en el crimen de Tarabelli. Lo que se espera es que en los próximos minutos, cerca de las 2:30, 1 del mediodía, pueda Gutiérrez sí llegar hasta aquí y declarar frente al fiscal Viego para continuar con las tareas investigativas y tratar de saber precisamente qué pasó, si hubo un forcejeo, si hubo una discusión, si el disparo fue uno solo, si fueron varios. Se hablaban de dos armas, de un arma. Bueno, todas estas cuestiones que todavía no están muy claras son las que quiere terminar
de aclarar en horas del mediodía o las primeras horas de la tarde el fiscal Viego para tratar de cerrar un poco, digamos, la manera en que se dio todo el sábado por la tarde allí en calle Don Bosco al 4500, que terminó con una persona fallecida. Es decir, hasta ahora lo único claro que tiene el fiscal, que tienen los investigadores, es el autor, porque la propia persona que realizó el disparo se entregó y dijo yo fui. Ahora no se saben bien todavía los motivos ni cómo fue que sucedió todo esto. No, porque un poco, a ver, lo hablábamos con el fiscal y hablábamos con algunas fuentes policiales también, más que nada las fuentes policiales nos decían, los testigos que fueron pasando por la comisaría Quinta no eran del todo claros, se contradecían en algunas cuestiones de por qué la discusión, de cómo comenzó, de quién tenía un arma, de quién no tenía un arma. Entonces son cuestiones que no quedaron del todo claras el sábado cuando ocurrió todo esto y se tomaron las primeras declaraciones allí mismo en comisaría. Recordemos que Gutiérrez se presentó en la comisaría Quinta de calle Don Bosco y cuando fue a declarar y empezó a contar, inmediatamente lo frenaron, porque por supuesto al hacerse cargo del crimen o mínimamente del disparo y llevar el arma con la que se habría matado a Tarabelli, la policía no puede tomar declaración porque viene a ser, digamos, una declaración en contra o una confesión en realidad de Gutiérrez, y por eso lo tiene que hacer directamente frente al fiscal Viego. Es lo que se espera que ocurra en algunos minutos aquí en Estomba 127. Muy bien, Matías, vamos a seguir atentos a todo lo que sucede ahí en Fiscalía. Muchas gracias.